Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en este espacio. Hoy es viernes ya de fin de semana. Hoy 11 de enero del año 2019. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos, de estar nuevamente aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic. Gracias por escucharnos en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias de verdad. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy nos acompaña el periodista Javier Sea Salas. Nos acompaña en una plática que tendremos de varios temas importantes para usted, para nosotros, para toda la ciudadanía. Javier, muy buenas tardes. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hay varios temas, Javier, que vamos a platicar el día de hoy, amigos cibernautas. Yo creo que lo principal y que ha estado pues en boca de todos, Javier, hoy que nos das la oportunidad de acompañarnos aquí, quisimos que la ciudadanía también tenga otros puntos de vista de lo que está sucediendo, de lo que hemos vivido en estos días importantes, sobre todo cuando acabamos de ver lo que sucedió allá en el municipio de Chinameca con lo del relleno sanitario, tiradero de basura. Vaya usted a saber cómo le llaman, pero el caso es de que en Chinameca nomás no dijeron los habitantes al mismísimo gobernador, Javier. Así es, Fernando, una situación lamentable, triste, porque finalmente lo que debería estarnos ocupando y preocupando es la contaminación. El problema de los basureros es algo que obviamente participamos todos los ciudadanos, no nada más es competencia de las administraciones estatales o de los municipios. Todos los ciudadanos generamos cierta cantidad de desperdicios al día, mismos que tienen que ser recolectados y que tienen finalmente que ir a parar a un lugar. Y no se cuenta ahorita con un lugar adecuado, autorizado, para que esos desechos pues vayan a parar ahí. Ha habido proyectos, está esto que hablamos de Chinameca, una situación lamentable que se debe haber operado por parte de la gente que estaba involucrada en el proyecto que se pensaba o se deseaba llevar a cabo ahí. Pero bueno, al parecer no dieron los resultados, no se trabajó a conciencia, exponiendo tanto al gobernador como al secretario de gobierno a una situación difícil, porque la gente estaba muy enardecida porque se iba a poner un basurero, que era lo que ellos sentían ahí en su territorio, y nadie quiere que vayan a tu casa a tirarte basura. Claro. Entonces, la ciudadanía tenía razón en estar incómoda. Pues quienes fueron por parte del gobierno tenían la confianza de que ya había un trabajo hecho, que ya se habían dado a conocer los estudios, porque bueno, ya se contaban con los permisos para que se pusiera ahí ese basurero. No es basurero porque era una planta de tratadora de residuos, ¿no? Pero hasta con eso, un trabajo de información, no se más que nada, ¿no? Concientizó a la ciudadanía y a las mismas autoridades de lo que se estaba haciendo. Entonces considero de que el trabajo que se debe hacer por parte de quien gobierna debe ser bien consensuado con su gente, con sus operadores, claro. No nada más llegar así pensando que todo se resuelve porque yo ya llegué, no. La bisoñez ahorita, como dicen, que están entrando las autoridades, que están empezando a entender qué es lo que están haciendo, se paga, y en este caso el costo es muy alto. Sí, y hay que recordar, Javier, amigos cibernautas, que esto de lo del basurero o de el depósito de basura o el relleno sanitario, tratamiento de la basura que se le iba a dar en Chinameca, inicia un poquito antes, cuando en campaña precisamente Andrés Manuel López Obrador había prometido al municipio de Minatitlán, concretamente en el basurero de Las Matas, en donde se ubica este basurero, pues el reclamo
de más de 20 años que el pueblo de Minatitlán tiene con respecto a este basurero que contamina, que tiene un mal aspecto, que es pues digamos la primera visión que tienen quienes nos visitan, y sobre todo cuando hablamos ya dentro de poco de un corredor transísmico, cuando hablamos de zonas económicas especiales, se buscó pues un lugar, un predio adecuado que tuviera las características que se requieren para este tipo de obra o de saneamiento, y bueno, se buscó, quedó en el municipio de Chinameca. Días antes, Javier, el problema se detona porque el secretario de gobierno, Eric Cisneros, pues a lo mejor en una falta de tacto político, de falta de sensibilidad, anuncia a través de las redes sociales, pues que ahí prácticamente ya se empezaría a construir pues este depósito de basura, Javier. Eso precisamente fue un error político, táctico muy alto, que obviamente se pagó muy caro, porque dar por hecho cosas que no se habían consolidado, hizo que la gente se molestara, ¿no? Se enardeciera. Porque si te voy a preguntar si me das permiso, dando por hecho que yo ya lo tengo y tomando decisiones antes de que tú me otorgues ese permiso, pues sí generó un desconcierto y un enojo por parte de la ciudadanía, cosa que obviamente va a complicar ahora que el presidente pues decida venir. Quizás esto pueda cancelar su visita, que estaría programada para los primeros días. Sí, porque se daba como un hecho precisamente esta obra que prácticamente el presidente de la República venía a clausurar el basurero de Las Matas y ya poner en marcha pues este predio que había anunciado Eric Cisneros. Y como bien señalas, como bien dices, pues un error, táctico, un error político de parte del secretario de gobierno, que generó incluso que la gente se aglutinara en el Palacio Municipal, obligar al alcalde José Antonio Carmona a llevar a cabo una sesión pública de cabildo para escuchar lo que el pueblo decía, y el pueblo decía que no iban a permitir la instalación de este basurero. El secretario general de gobierno no pudo calmar los ánimos, los operadores políticos, el representante del gobernador del estado, porque aunque usted no lo crea, tenemos un representante del gobernador Así en la es. zona sur, y el que está actualmente se llama Felipe Zúñiga González. Él es el representante del gobernador en la zona sur, pero ni sus luces, Javier. Prácticamente no tuvieron la sensibilidad, la capacidad para hablar con los ciudadanos, para darles información, como muy bien decías, para hablar con el alcalde, para ver algunos temas que pudieran permitir la viabilidad del consenso, ¿no? La secretaria de Medio Ambiente estatal, que debe haber venido en su momento a hacer todo esto. No que llegue el día del problema, ¿no? Rocío Pérez se llama. Rocío Pérez, es la secretaria de ella Medio debe Ambiente. haber operado y haber solucionado esto. Queda claro que hay muchas cosas que desconocen cómo llevarlas a cabo, cómo aterrizarlas, y eso pues generó pues que la ciudadanía diga no. Yo vuelvo a repetir, a lo mejor también en contra de sus propios intereses, porque esto hubiera ayudado a Chinameca a desarrollarse. Chinameca, bueno, ella vive esta ciudad inmersa en una serie de situaciones que la afectan, que le han impedido crecer. Esto le hubiera traído un mayor auge, empleos, carreteras, lo sé. Cierto desarrollo, ¿no? Pero el desconocer cómo se va a operar esa planta, hasta qué grado puede afectar el entorno ecológico de ellos, de los pobladores, pues es algo que alerta y que puede poner a la gente de malas. Y eso fue lo que pasó. Yo repito, puede haber muy buena intención, pero también tiene que manejarse con operadores, con gente que sepa, nuevo gobierno, llevar a cabo esos proyectos y aterrizarlos de una forma adecuada, precisamente para no ocasionar que se generen descontentos ciudadanos, porque bueno, tal y como ha dicho el presidente Andrés Manuel, pues se respeta la decisión del pueblo, y si el pueblo dice no,
no se hace. Y Claro. en Chinameca, la ciudadanía dijo no. No, y lo más grave de todo, Javier, amigos cibernautas, es que el gobernador prácticamente pues estuvo a punto de ser retenido ahí por los habitantes, porque con tantas explicaciones que quiso darles y en cierto momento tratar de explicarles este proyecto, pues el pueblo se iba enardeciendo. Yo vi a un gobernador ya al final, Javier, espantado, a un secretario de gobierno escondido atrás de la figura del gobernador, con la cara de la derrota, con la cara de haber fracasado en un proyecto tan importante como esto, que nos puede dar una muestra clara, como bien decías tú hace rato también, la inexperiencia cuesta, Es cara. Javier, es cara. Mira, anteriormente la zona sur estuvo gobernada por el PRD hace no muchos años. El problema de que cuando el PRD tuvo alcaldías, tuvo diputaciones, el problema de que la gente les dio la espalda fue porque no supieron gobernar. La gente que llegó, pues mucha no era tan perniciosa, tan mala como algunos de otro partido muy conocido, Sí. que nos ha dejado en una situación terrible al país. Pero estas gentes del PRD llegaron sin saber, con una mano adelante y una atrás, se fueron con dinero y dejaron sus lugares hechos un desastre, porque no sabían cómo hacer las cosas, cómo ayudar a la ciudadanía, cómo aterrizar los programas, y eso afecta también, claro. Eso genera un retraso. O sea, no necesitan ser tan perversos como otros políticos que son conocidos precisamente por eso, pero sí generan una situación de daño a la sociedad por no saber cómo llevar a cabo las cosas. Sí, y esto, Javier, amigos cibernautas, nos da una idea también que muchos temas han fallado en este nuevo gobierno. Hablamos de 40 días aproximadamente del gobierno de Cuitláhuac García, con un secretario de gobierno que prácticamente ha venido sufriendo un desgaste importante por otros temas también, ¿no? Que si es posible lo abordaremos, pero uno de ellos te podría yo comentar, que es el tema que trae con el propio fiscal general del estado, Jorge Winkler, un titular del Poder Ejecutivo enfrentado con un órgano autónomo como el de Jorge Winkler, y que ha sufrido desgaste, y que nos hemos dado cuenta que el secretario de gobierno simple y sencillamente le ha quedado a deber a nosotros, desde luego, claro, y al gobernador del estado, que ha depositado su confianza en un operador político que simple y sencillamente no ha podido con el paquete. Ahí tenemos el tema de la inseguridad que estamos viviendo también. Hemos visto reuniones aquí, Javier, hemos visto cómo ha venido el secretario general de gobierno. La última visita, Javier, incluso desconocía que previo a su llegada, para dar un avance de los resultados de seguridad desde que se puso en marcha este plan de recuperación de la paz y la tranquilidad que fue en el centro de convenciones, que tú lo recordarás, vino aquí a Coatzacoalcos, eso fue hace como unos 15 días, 8 días más o menos aproximadamente. Desconocía el secretario de Seguridad Pública y desconocía el secretario de Gobierno que minutos antes de su llegada había sucedido una balacera, un baleado, un agredido con arma de fuego en la colonia Pelotero. Le habían preguntado ahí y no sabía lo que había ocurrido, Javier. Lo que nos habla de una situación, la gente que está llegando, finalmente hay que darles la confianza. Debemos entender que incluso cuando ha habido cambio en administraciones anteriores que son del mismo gobierno, con sí, los mismos actores, con gente que incluso está repitiendo en el cargo, el primer año es difícil en lo que se asientan los nuevos funcionarios. Es cierto, es cierto. Hay que entender que, sin embargo, no podemos estar esperando que quienes estén ahorita con estas responsabilidades lleguen y no sepan qué hacer. En el caso de la seguridad, tú bien lo dijiste, desconocía él lo que está pasando. El monitoreo, es increíble que si tú ves la mañana las ruedas de prensa que hace Andrés Manuel, le habla a los periodistas con quienes se enfrenta y responde todos los cuestionamientos que ellos le hacen, y les pone las gráficas, les contesta con una actualización, claro, de información.
Lo que debe estar sucediendo en Veracruz es lo mismo. Lo que tiene que estar pasando en el gobierno de Cuitláhuac es lo mismo. Lo que tiene que suceder en el gobierno de aquí de nuestro amigo Víctor Carranza es lo mismo. El estar actualizados todo el día en el contexto de seguridad. Ahora, ellos no pueden garantizar todo porque los delitos pues, son delitos federales, delitos de otro nivel, fuero común, que entran otros cuerpos policíacos a operar. Pero en lo que viene siendo la prevención, la presencia policíaca casi no se ve. De vez en cuando ve uno una patrulla pasar, y eso pues no es una garantía. Y ya las patrullas las traen los policías estatales, porque acuérdate que el alcalde también se dio las patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Se quedaron elementos y se quedaron, si acaso, una que otra patrulla y creo que unas cuantas motos, 3 motos, si no mal recuerdo. Y esto, Javier, también afecta porque, si bien es cierto, la prevención del delito radica en la policía municipal, sin olvidar lo que acabas de decir, que hay otros delitos de otro impacto del fuero común, del fuero federal, pues la policía municipal es la primer respondiente para cualquier hecho delictivo, y contar con lo necesario para comunicarse, para repeler incluso alguna agresión, es importantísimo. Tocas ese tema que sí me llama la atención. Sabemos que faltan muchísimos más elementos para cubrir, en el caso de Coatzacoalcos, el municipio. Sin embargo, el personal operativo que esté ahorita debe contar con lo necesario. En este caso, no queremos que traiga una bazooka, una arma de 9 milímetros, R15, no, nada de eso. Un radio, porque en el momento que ellos se den cuenta que hay un acto delictivo, pues no van a entrar ellos a ponerse como, ahora sí como la película del guardaespaldas, ¿no? No. Ellos tienen que operar y mostrarnos a la ciudadanía, a los ciudadanos, que ellos ya tienen un programa operativo, un sistema, en el caso que detecten un delito, cómo van a operar y cómo lo van a operar. Un robo, una persona que está siendo agredida, cómo van a, qué coordinación tienen para poder frenar este hecho delictivo. Yo creo que esto es muy importante, Javier, porque la policía municipal es la que primeramente responde a la seguridad de un municipio, ¿no? Y esta policía municipal debe de estar preparada, debe de tener los conocimientos necesarios. Sabemos que ya fueron a la escuela, al Lencero. Entonces, son muchas cosas que podríamos hablar de esto. Que resulta que es la única escuela civil de policías. Los demás entrenamientos que reciben las policías para formar los cuerpos, pues son militarizados, ¿no? Y ya ves que está ahorita la controversia precisamente de eso, de la militarización. De la Guardia Nacional. Sí. De eso vamos a hablar, Javier, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a regresar a hablar de la Guardia Nacional, y yo creo que lo que hoy tratamos es muy importante. La seguridad pública municipal descansa precisamente también en la atención que le den las autoridades para poder combatir estos delitos que en muchas ocasiones pues requieren la inmediata intervención de una policía municipal que resguarde la seguridad de los habitantes. Al menos aquí en Coatzacoalcos, Javier, todo el mundo lo sabe, es una de las ciudades más inseguras. No lo decimos nosotros, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad. Coatzacoalcos tiene una enorme percepción de inseguridad, se dan muchos delitos aquí en la zona sur. Coatzacoalcos no escapa a ello. Coatzacoalcos se ha visto inmerso en un cierre de negocios, Javier, gente que se va, gente que ya no quiere estar en Coatzacoalcos. Son muchas cosas las que pasan aquí, por ello la importancia de una policía municipal, Javier. Yo creo que esto es importante mencionarlo y decirlo, que la policía municipal debe de seguir siendo reforzada en todos sus ámbitos para poder tener un poco de tranquilidad que ya nos hace falta desde hace muchísimos años, ¿no? Así es, Fernando. Yo creo que lo que se tiene que hacer es ponerle los puntos a las IES en el tema de la seguridad, sentarse las autoridades, quienes van a ser los responsables, porque necesitamos que los responsables de la seguridad tengan cara, se presenten. Bueno, sabemos que hay un director de la policía, pero lo que queremos es que haya alguien que, con la responsabilidad que tiene el gobierno del estado, que tiene
el alcalde, nos diga cómo se va a operar, qué se va a hacer, qué se está haciendo ya con lo Claro. que se tiene y qué es lo que hace falta, porque estamos todavía en pañales en ese sentido. Y la policía municipal va a ser la encargada, obviamente, de tratar de prevenir que haya delitos comunes. Digo, la operación de los cárteles, de los bandas eso criminales, eso está a otro nivel. Escapa a la... Sin embargo, debe haber una central de inteligencia que se esté monitoreando información para ver quiénes son, dónde están, cómo operan. Y bueno, finalmente la lógica que se plantea, y ahora con lo del huachicol, que es un asunto muy escabroso que le está pegando el gobierno y que obviamente requiere del reconocimiento de toda la ciudadanía, porque hacer eso, de atreverse a pegar, a meterse a los huachicoleros, a los huachicol. Fíjate que el término huachicol, incluso platicando con alguien me dijo que le suena a gente que está en el monte haciendo con latitas un petróleo, una gasolina balín que le venden a la gente. Le dije, no, nada de eso. Lo curioso es que la gasolina que importamos, que se compra a los Estados Unidos, que se paga en dólares, en cash, para tener el abastecimiento, es la que se están robando. Sí, y se están robando 60,000 millones. Eso es mucho escándalo. Es mucho dinero. Vamos a platicar de eso, Javier, después de una breve pausa. Amigos cibernautas, no se vayan. Regresamos en un momentito más. Gracias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
sí se afecta el federalismo y se afecta radicalmente con este dictamen por dos vías. La primera de ellas es que la Guardia Nacional en la Constitución hoy en día es una organización, además de civil, fundamentalmente federalizada. Las guardias se organizan por estado y así se organizaron siempre históricamente. Y aquí se está pretendiendo centralizarla. Entonces pasan de ser cuerpos estatales que para poder ser trasladados de un estado a otro tienen que pasar por la aprobación del Senado a ser un cuerpo únicamente al cargo del gobierno federal. Pero además, y aquí sí, por más que lean el 115 y el 116 y digan que no se toca, lean los transitorios. El sexto transitorio y el séptimo transitorio destruyen al municipio de entrada, porque le permiten al gobierno federal unilateralmente entrar a evaluar a través de una cosa que se llama Consejo de Seguridad Interior, o sorpresa, al mismo vocabulario que viene empujando el ejército desde 2009 con la primera iniciativa de un capítulo de Ley de Seguridad Interior que presentó Calderón, a evaluar unilateralmente y a, en su caso, unilateralmente decidir si le retiran participaciones federales a los municipios, obviando el hecho de que las participaciones federales no son recursos de la federación a dar a discreción a los estados y por lo tanto a los municipios, sino que son los impuestos que en un pacto las entidades federativas trasladan a la federación para que la federación los recabe en forma más eficiente. Entonces, no son de la federación para dar y quitar a su gusto y unilateralmente conforme a la evaluación de un Consejo de Seguridad Interior del Ejército. Y si se hace eso, se va a destruir la principal función pública de los municipios, que es la seguridad pública. Revisen los números. El grueso de los municipios erogan el grueso de su gasto en materia de seguridad pública. En campaña nunca se habló de una guardia civil militar. Se hablaba de meter a mandos militares bajo una guardia civil, a una guardia nacional civil, porque se hablaba de no cambiar la Constitución. Andrés Manuel López Obrador dijo que no cambiaría la Constitución. Y a eso quiero regresar al punto hecho por el diputado Hidalgo, que parece que nos habla de que ya no hay problema porque hay un mando civil de un hombre honesto. Pues quiero decirles que ese mando civil de un hombre honesto, suponiendo que eso fuera suficiente para ya eliminar las prácticas documentadas de 12 años, si eso fuera suficiente, aún así sería tan frágil como la salud de un hombre honesto o como el mandato de un hombre honesto. Y la Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país. Y deben de pensar en qué va a pasar en la siguiente elección, a menos de que sean tan soberbios que creen que nunca van a perder una elección o nunca se va a morir su líder político. Diseñen las instituciones para el país, no para un hombre. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya sabe usted, debe de estar enterado lo de la creación de la Guardia Nacional en este país. Ha habido serios debates, Javier, acerca de la creación de la Guardia Nacional. El caso es que, bueno, con la participación de varias asociaciones defensoras de derechos humanos y pues organizaciones que se han venido sumando a este debate, porque la polémica existe desde que se ha presentado esta iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no ha tenido, digamos, el consenso de todos los partidos, sin olvidar desde luego que Morena es el partido mayoritario en el Congreso y tanto en la Cámara como en el Senado de la República, Cámara Baja y Cámara Alta, tienen el control político, digámosle así. Finalmente la decisión de forma mayoritaria, pues al igual que en su momento la tuvo. Sí. Ha habido reacciones porque este diseño de la creación de la Guardia Nacional pues prácticamente involucra a militares, Javier, claro. Y es la parte que no le gusta a las organizaciones y a los otros partidos políticos que hoy son oposición y que en su momento las estuvieron promoviendo, las tuvieron en su momento cuando también. Ellos tenían el control, claro, del ejército, y cuando un priista en este caso era el jefe de las Fuerzas Armadas, incluso el de Seguridad Interior, ¿recuerdas? Claro. Pero eso precisamente se da en un contexto en donde el país está inmerso en una crisis terrible de criminalidad, en un baño de sangre, en donde hubo descontrol porque pues el ejército, de hecho, a mí me ha pasado, yo lo he platicado con varios militares en diferentes situaciones, sí. Gente que va ¿cómo dicen?, en patrullas que pertenecen al ejército, y les he dicho que si no sienten feo que la gente pues los vea con temor, y claro, han mostrado ellos su, 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 su,
su pena por estar en esa situación y ellos quieren que la gente los respete. Pero ¿sabes de qué me hablaban? De la complicidad de gentes del ejército que impedían que ellos operaran a favor de la ciudadanía. Yo lo que entiendo por lo que dice Andrés Manuel en esas pláticas que tiene con la prensa, él piensa que siendo él una persona honesta, estando al frente de la presidencia, manejando las cosas con rectitud, todo lo de abajo va a operar igual. Y yo creo que es un sentimiento válido, es un sentimiento respetable. Sin embargo, habría que ver cuáles van a ser las reacciones de la gente que lo rodea, si en realidad van a operar como él quiere, con esa rectitud. Sí, claro. Honestidad. Habría que ver eso. Digo, ¿no? yo creo que en todos lados hay, como dice en la vida del Señor, va a haber de todo, ¿no? Va a haber gente que sí se alinee a esa idea que tiene el primer mandatario de la nación. Sin embargo, va a haber otros que ya están acostumbrados a una situación que se daba en el país de poca honestidad y van a empezar a actuar o llevar agua a su molino, y eso es a veces lo que de alguna forma alienta las críticas de los antagonistas del presidente, ¿no? Que pues ahorita han decidido utilizar las redes para desacreditar todo lo que hace el gobierno, que veo malo. Yo creo que habría que, en todo caso, siempre darle darle tiempo a este gobierno a que pueda aterrizar esos proyectos, a que pueda llevar a cabo los programas tal como lo está planteando el mandatario, porque hacia donde íbamos, el caos neoliberal al que nos habían llevado panistas y priistas, nos estaban llevando a la destrucción, nos estaba llevando a la aniquilación. Estábamos en una situación de miedo, de terror, porque esto no se lo podemos culpar a los morenistas, al nuevo gobierno que está entrando. Esto ya lo estábamos viviendo, este drama lo estábamos viviendo pues desde hace años, y que cada día se iba agravando, y que en realidad no se veía la forma, o no se ha visto, porque todavía hay que esperar a ver si se resuelve, cómo poder salir de él. Sin embargo, no hay que olvidar que durante el tiempo de campaña de Andrés Manuel López Obrador también fue un personaje que incluso arremetió en contra de los militares, Javier. No hay que olvidar el caso Ayotzinapa también, y que durante el tiempo de campaña en muchas ocasiones él dijo que los militares deberían de estar en el ejército. Por eso llama la atención todo esto, porque resulta que ahora, cuando llega al gobierno, pues se da cuenta que sin los militares este país pues se vería envuelto, o estaría envuelto en la total indefensión. Por eso viene la iniciativa de crear la Guardia Nacional, y desde luego lo que repercute en el ánimo social del pueblo de México y principalmente de las organizaciones, también el hecho de que en esta Guardia Nacional el mando directivo estará pues prácticamente con los militares. Esto es lo que ha generado en cierta medida reacciones encontradas, que por un lado requerimos de la seguridad y de una estricto orden que radica en los militares, pero por otro lado una sociedad y un Estado que requiere que el orden, la pacificación y la seguridad debe de estar bajo un orden civil. Entonces estas cuestiones son las que chocan en muchas ocasiones lo que estamos viendo el día de hoy, porque por un lado, repito, lo que había dicho Andrés Manuel López Obrador y lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Mira, lo que considero es que Andrés Manuel se dio cuenta cuando llegó que podía contar con gente del ejército, 50,000 que se podía sumar, hacer ese cambio. Cuando él vio que hubo una respuesta positiva, que sí se podía hacer algo, pues dijo, bueno, vamos a operar con el ejército. Eso es lo que yo pienso. Sí, no le quedaba de otra. Y no le quedaba de otra. Porque además, si no era así, ¿cómo? Sabemos que las policías civiles han sido ocupadas por la delincuencia. Incluso los temas que siempre te decían cuando te llegan, o qué quieres, o plomo o dinero. Entonces muchos, plomo o plata, ¿no? Así es, aceptaban la plata. Entonces eran circunstancias difíciles, porque sabíamos que quienes estaban involucrados en el gobierno, quienes eran los jerarcas, quienes tomaban decisiones, quienes mandaban, estaban hasta el cuello, como dicen, de suciedad. Sí, pero eso Andrés Manuel lo sabía. Ah, claro, eso él lo sabía, pero él no operaba. Ahora que ya es gobierno, cambia la dimensión, claro, porque él ya está dentro.
Ahora, ahora sí, como dicen, el reto es grandísimo, el reto es increíblemente grandísimo para lo que estamos viviendo. Estamos considerados como uno de los países más inseguros, uno de los países más corruptos, donde el Estado, donde las diferentes partes que lo conforman, los jueces, la parte legislativa, pues tampoco se ponen de acuerdo en el sentido de para empezar con lo de los salarios, ¿no? Que no quieren ganar lo que gana el presidente, ¿no? Y lo que ha detonado más el problema, Javier, amigos cibernautas, es el hecho de que el propio presidente ahorita en este momento ya ha convocado a los jóvenes a ingresar a la Guardia Nacional cuando todavía no se ha debatido este dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, el problema radica en que el presidente de la República también, al parecer, y en voces de diferentes legisladores, violenta el Estado de Derecho y no respeta precisamente el poder legislativo, ¿no? Yo creo que la forma es fondo, Javier, como decía Jesús Reyes Heroles. Tienen la mayoría, lo pueden conseguir, pero hay que tener la forma para lograr todo esto. No adelantarse, porque esto también ofende pues al propio poder legislativo, claro, que hemos venido escuchando, a las otras fuerzas políticas que existen dentro de la Cámara, que de antemano, ¿no? Son antagónicas, que sabemos que también son causantes de este caos, pero que bueno, que también tienen su presencia y que esa presencia merece un respeto que hay que darles, ¿no? Al final de cuentas. Y además, Javier, esta situación ha repercutido y han salido a decir varias voces que pues el presidente de la República prácticamente está diseñando una reforma de tal manera, lo dijo, ¿no? a su propio estilo, y ahí vienen varias voces que dicen, bueno, la Constitución, como el señor Alejandro Madrazo Layuz, cuando habla y dice que la Constitución se diseña para un país y no para un hombre. Ciertamente Andrés Manuel López Obrador tiene el manto de la honestidad, de la transparencia. Más de 30 millones de mexicanos votaron por este presidente de la República porque esperan un cambio, una transformación. Pero también tiene que darse cuenta que nuestro país se rige por el Estado de Derecho, ¿no? Y que primero es lo primero y hay que esperar a veces los tiempos políticos, ¿no? Y operar. Tiene todo para operar, Javier, pero yo creo que a lo mejor se están adelantando y ahí viene el rechazo precisamente de las demás fuerzas. Y el descontento, y sobre todo es una situación que les da elementos a sus antagonistas para criticarlo, y criticarlo con fundamento, que eso es lo peor y que lo que confunde a la gente, y eso también va a entorpecer el accionar del gobierno a la hora de que lleva a cabo sus programas, cosa que nos va a afectar, ¿no? Sí. Entonces, debemos entender que también cuando se opera, se tiene que operar con inteligencia, claro, razonar lo que se va a hacer, no dar los pasos a lo tonto, claro. Y ahí sí coincido perfectamente con lo que tú dices, y él no puede hacer que la demás gente, que todos, al rato va a salir que alguna gente está haciendo algo inadecuado de sus operadores o si de sus íconos que están operando en el gobierno, y ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente va a tener que aplicar la ley. Sí. Y hay que ver, Javier, porque mira, hay que ver bien esto y hay que analizarlo detenidamente, porque la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional tiene una directriz totalmente militar. Como dice el señor Alejandro Layuz, vamos a suponer que el presidente de la República fallezca, muera, ojalá y no, ¿verdad? Desde luego, pero el poder militar que va a existir en la Guardia Nacional se puede tergiversar y no sabemos quién va a ser el siguiente que llegue a la presidencia de la República, qué clase de gobernante vamos a tener. Si tuviéramos la seguridad que a lo mejor va a ser otro tipo como Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor igual y no hay ningún problema. Pero ¿cuáles son las consecuencias de todo esto, Javier? Es lo que hay que analizar. Claro, y ahora vemos también, por ejemplo, que a veces no se analizan las consecuencias de los actos. Lo vemos con lo que está sucediendo ahorita con el tema del huachicol. Nadie está en contra del combate a la ordeña.
Nadie está en contra de frenar el robo de este producto que, como muy bien decías tú hace rato, ocasiona pérdidas del orden de 60,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero, pero no hay una planeación, Javier, porque por un lado habla el presidente de la República que se recuperan 2.500 millones de pesos que se han recuperado porque ya nos están robando este producto, pero por otro lado vemos las consecuencias de una mala planeación cuando las cuestiones económicas, las cuestiones del negocio, del transporte, de muchos factores alrededor de la economía se están afectando también. Lo que pasa es que no creo que pudiera haber una planeación ante un tipo de situación tan extraordinaria como la que se está viviendo. El hecho esto que estamos viendo es inédito, o sea, nunca antes había pasado. No se habían atrevido. No, y además la solución es la distribución, porque gasolina hay. Lo que pasa es que obviamente los antagonistas están difundiendo en redes de que lo que hay es escasez, hay desabasto, entonces la gente se preocupa. No creo que haya desabasto. Tenemos buques aquí, aquí ¿no? Enfrente está lleno de aquí buques en estacionados. Tenemos buques estacionados que no han podido descargar, ¿no? Están esperando, ¿por qué? Porque no se cuenta con el almacenaje suficiente para dar, y sobre todo que a la hora de que se descarga, se tiene que mandar en los ductos. Sí. Y los ductos ahorita pues están copados por los cerrados. Y están cerrados. Entonces, ahí ese espacio no se puede dar. Eso, te digo, se puede entender. Lo que queda claro es que también la gente, a pesar de que se ha tratado de manejar, de que hay un descontento, de que la gente está sufriendo, porque lo está sufriendo, la escasez del combustible le está generando una serie de complicaciones, pero sí se está apoyando el hecho de que se dé este cambio. Ahora, creo que todos queremos coincidimos, pero ¿por cuánto tiempo, Javier? Porque esto no puede ser permanente, tiene que haber otra estrategia, Javier, porque no podemos estar tampoco, imagínate, el 27 de diciembre anuncia el presidente de la República el combate al huachicol. Llevamos unos cuantos días que se empezó esta lucha, pero ¿cuánto tiempo podemos estar así cuando podemos utilizar otra forma de frenar esta situación? Cuando hablamos, por ejemplo, que tenemos, como bien lo dijiste también, inteligencia para poder asentarnos en esa parte donde, por ejemplo, se está ordeñando el producto. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer con las válvulas cerradas, Javier? Eso es a lo que me quiero referir cuando te digo que hay una mala estrategia. Pues mira, a mí lo que me preocupa ya no es tanto eso. Te comentaba hace un ratito que estábamos en el break de lo que está pasando adentro de Pemex. No nada más es el caso de la ordeña de ductos, no el robo de pipas, que desde que mi papá tenía cámara era una de las noticias que manejábamos ahí en portada, el robo en llenaderas de las pipas. Tiene décadas dándose este problema, pero antes México producía su gasolina, ahora la gasolina, la mayor parte es exportada. Es importada y esto el 70% lo pagas, la compras y resulta que la traes y se la roban. Claro. O sea, esto es grave, pero aquí el involucramiento de figuras, de personajes de Hacienda, de Pemex, de altos directivos de cuello blanco, empresarios, ¿no? Entonces, las distribuidoras, las gasolineras, y más aún en su libro que acaba de presentar Ana Lilia Pérez, habla precisamente de la situación en Pemex. Se llama el cártel negro, y ahí ella toca precisamente hasta qué punto, no nada más estos delincuentes de cuello blanco, sino los grupos delictivos, los cárteles están involucrados, sangrando precisamente a Pemex, pero todo esto por la deshonestidad, por la corrupción, claro, que se ha venido de quienes están por años, estamos hablando de sexenios, de eso no me queda ninguna duda, pero yo quiero preguntarte, Javier, a ver, cuando Felipe Calderón, todos han hecho su intento, ¿verdad? Desde luego, claro. Intento entre comillas que no les ha funcionado. Hoy tenemos más de 21,000 tomas clandestinas de los ductos, ¿no? Bueno, cada presidente ha hecho su parte, pero esta parte la ha hecho con una total omisión en muchas cosas,
porque ya sabemos que, y todo el mundo lo sabe, como muy bien tú lo dijiste, hasta el propio presidente de la Residencia Oficial de Los Pinos tenían conocimiento de la forma en cómo se roban este producto tan importante para el país. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente: ¿qué consecuencias podríamos observar con este combate a este cártel, a estas organizaciones del huachicoleo? Porque lo vimos con Felipe Calderón cuando se fue en contra de la mafia, de los cárteles de la droga, todavía lo que vivimos el día de hoy. Ahora, este cártel, que es el cártel de los cárteles, diríamos así, donde hay mucha gente involucrada, ¿qué otro impacto vamos a tener, Javier? Porque esta gente, al ver mermada su economía, ¿cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Eso sería lo que yo... Pues eso es lo que no se ha dicho, ¿no? Eso es lo que a lo mejor en estas ruedas de prensa matutinas que hace, estos acercamientos que hace Andrés Manuel con los periodistas, debían cuestionarle estos comunicadores que pues están teniendo al mandatario, hacerle las preguntas adecuadas, porque incluso lo cuestionaron sobre si se iba a detener a Carlos Romero de Champs, si existía orden de aprehensión, y les aclaró a Andrés Manuel que pues no lo pueden detener porque no hay denuncia en contra de... Además ya dijo que no va a... No, pero no por el perdón. Yo lo que considero que ahí él ha manejado con mucha astucia sus palabras. Ellos todavía no han denunciado a Romero de Champs, no hay una denuncia, entonces no puede operar la autoridad para buscar detenerlo todavía. Yo considero que esto lo van a dar a conocer más adelante. Sin embargo, no le han hecho la pregunta como debieran habérsela hecho para comprometerlo a contestarle. Si estuviera involucrado, obviamente tendría que hacerlo responsable, porque ¿cómo puedes inhibir un país que se ha acostumbrado, porque las autoridades así generaron una percepción de que si el que no tranza no avanza? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer entender que lo que está haciendo está mal si no hay responsabilidades, si no hay un castigo para quienes están delinquiendo? Entonces van a continuar en esa inercia, porque es una inercia. No debe de haber impunidad, y eso es lo que a mí me llama la atención también. Mira Javier, ya para terminar te hago la siguiente observación. Hay un militar que fue jefe de guardias de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador. Durante su gobierno como presidente de la República fue el encargado de la seguridad de Petróleos Mexicanos. Lo acaba de decir Andrés Manuel López Obrador, que está siendo investigado. Pero no se trata de que sea investigado nada más, que sea castigado si realmente hay un delito que perseguir, porque este país no puede seguir nadando en la impunidad. Así es. ¿No? Eso es lo que se tiene que trabajar, eso es lo que se tiene que operar. Aquí es lo que se tiene que ver, es cómo se va a legislar ahora, cómo se van a cambiar las leyes. El aparato judicial, la verdad, apesta. Es una situación terrible. Tú como abogado debes estar enterado de eso, porque ahorita el que tiene todas las ventajas, todas las garantías es el delincuente, no el ciudadano. Entonces, ¿quién no se va a decidir a delinquir? Cuando tiene la facilidad. Así es, los derechos humanos, si el proceso está mal llevado, todo. Es más, si te tardan 5 minutos en ponerte en una disposición, ya con eso ya. Sí. Entonces, todo esto se tiene que cambiar, se tiene que desalentar al delincuente a dejar de hacerlo. Si no se hace eso, pues la situación va a continuar. Claro. Y eso es lo terrible. Eso es lo que debemos esperar más adelante, que se dé a conocer, sobre todo para que la sociedad esté más tranquila. Y ahorita ya al menos ya hay una iniciativa también, o al menos ya se está proyectando que el delito de robo de combustible sea un delito grave. Claro. Cuando es un delito grave, pues ya estamos hablando de que merece prisión oficiosa. Es un delito que no va a alcanzar fianza, y yo creo que la verdad ya lo pensarían también muy bien. Aunque sin embargo, la delincuencia no se fija en eso, se fija en sus intereses económicos sobre todo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, amigos cibernautas. Javier, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una plática interesante, esperemos que se repita, y amigos, que tengan ustedes un excelente fin de semana, un excelente viernes. Y Javier, si Dios nos permite, nos vamos a ver aquí la próxima semana. Si nos acompañas, si gustas, pues estaremos aquí, ¿no, Javier? Estaremos tocando temas de este tipo. Que tengas excelente fin de semana, Javier. Amigos, hasta pronto. Hasta luego.
Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.